el documento que enviaron en el grupo de docentes que envió la profe Betty no habla de la modalidad de examen. Lo único que dice es que las planillas ya no se pueden cambiar una vez que están hechas. Eso es lo único que dice. Entonces yo lo que voy a hacer, me voy a buscar la planilla para traer acá a mi casa a trabajar, porque en la facultad no me va a dar tiempo de sentarme a terminar. Yo tengo que entrar a mirar el examen de usted, el puntaje que arrojó, y en ese uno que hay un error, ese tengo que corregir manual, que significa que tengo que entrar en cada estudiante y darle el puntaje yo, ¿sí? Voy a ponerle, por ejemplo, verdadero a esa pregunta y cada uno cambiar. Tengo entendido que es así. Si no, le voy a preguntar a soporte, cuando me vaya ahora, soporte técnico esta semana. Y lo mismo la nota, entonces todo eso me voy a ver, la nota del examen, ¿verdad? O sea, el puntaje con la nota respectiva que tienen, porque solamente la nota hay que cargar en la planilla. Nota de trabajo práctico, nota de este parcial. Entonces voy a ir a ver eso en la facultad. El final, yo no tengo otra instrucción ni tampoco otra información de que va a ser presencial. Y para este segundo parcial van a entrar a esas unidades siguientes que no entraron en el primer parcial. Hasta las 4 creo que entraron en el primer parcial, ¿verdad? Hasta la guía 4. Y las que no entraron, va a entrar la siguiente mitad. Y lo que no entra en este parcial, entonces va a entrar en el final. O sea, hay como 2 o 3 guías más y luego ya terminan las clases. Hasta la 4, sí. 5, 6, 7. Entonces, la actividad 5 con sus PDFs. 5, no la guía. 5, 6 y 7 va a entrar ahora. ¿Sí? 3. Y después de la otra parte para el final voy a seleccionar otra vez de todo eso cuáles sí y cuáles no, para no hacerles todo de una vez. Bueno,
¿Ahora me escuchan? Ya volví. Bueno, hola, hola, ¿me escuchan? Ya escuchamos, profe. Dale, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta donde yo estaba hablando con ustedes? Hasta que se cortó. ¿Alguna duda que tengan al respecto? Sí, te escucho bien. Y ese es, entró las 6 primeras. Sí, tengo que mirar la guía que yo, espérenme que voy a mirar si tengo acá anotado los temas que yo les di. ¿Tenés? Sí, porque yo sinceramente ya no me acuerdo más. Yo tengo, creo que tengo, a ver, la psicoterapia, propuesta de conceptualización de la psicología, de las psicoterapias, ciencias básicas y ciencias aplicadas, axiología y psicoterapia, filosofía y psicología nuevamente juntas. Hasta ahí yo tengo. Ah, aparte, ah, porque yo no tengo ese acá anotado. Ya, bueno, y entonces voy a remirar para la guía del parcial, ¿verdad? Pero yo creo que va a entrar probablemente las dos últimas. Pero como les digo, mañana les voy a escribir a Leticia, mañana ya, y voy a mirar entonces los materiales. Entonces solo esos materiales va a ingresar y va a ser la misma modalidad, ¿sí? No se vayan a complicar. Y probablemente va a ser el mismo puntaje y todo. Y el, el tema del trabajo práctico ya le hablé, ¿verdad? En qué iba a consistir. Y en la tarea de esta semana voy a alzar también. Bueno, habíamos, la última actividad que yo les envié era hablar sobre la psicoterapia y las tecnologías de la comunicación. Y el objetivo principal era identificar un poco las ventajas y desventajas que nos ofrece, de cierta manera, para nuestro ámbito de actuación o de aplicación, lo que son las tecnologías de la información, que hoy lo estamos viviendo, ¿verdad? En carne propia, como se dice, que hoy es tan real, o sea, no estamos hablando de algo muy lejano, ni tampoco estamos hablando así de una teoría o de una investigación que se hizo, sino estamos hablando de una realidad que nos toca hoy, que nos tocó a todos ayornarnos, adecuarnos, ¿verdad? Y también aprender otras funcionalidades que no solamente eran para las redes sociales o para correo electrónico, sino que teníamos muchísimas otras funciones que podíamos trabajar, ¿verdad? Que lo que se cortó un poco ni siquiera fue el verse, sino más bien el contacto directo, ¿verdad? El contacto cuerpo a cuerpo, frente a frente, eso fue más bien lo que se cortó, pero sí siempre nos podemos ver y comunicar a través de los medios, ¿verdad? O sea, diferentes medios que nos ofrece hoy la tecnología. Entonces, en ese contexto, ver un poco, eh, ir conversando también con ustedes qué opinan al respecto acerca de las comunicaciones virtuales, ¿sí? Que se podrían ofrecer y que de hecho se ofrecen al área de la psicoterapia, ¿sí? ¿Cuáles serían los aportes o los fundamentos en los cuales se sustenta para decir es totalmente válido, aporta un montón de beneficios o no? Yo estoy totalmente en desacuerdo porque justamente ese fue el objetivo del foro, ¿verdad? Que estoy totalmente en desacuerdo porque ellos no le veo a mi paciente, o no hay buen internet, o yo no tengo internet, o mi paciente no entiende el internet, no puede conectarse, ¿verdad? Hay un montón de cuestiones que bien ustedes mejor que nadie saben, ¿verdad? Porque mismo lo dijeron y lo experimentaron con los profes.
¿sí? Entonces, ya en el 2010, imagínense, en el 2010 ya se hablaba de la psicoterapia. ¿Quién iba a decir que 10 años después, hoy íbamos a estar hablando un poco de justamente de este tema, ¿verdad? De que 10 años después iba a ser tan real, ¿sí? La comunicación, si bien es un poco más fluida, voy a prender mi pantalla. Pasa nomás que se corta, parece cuando la pantalla se prende. La comunicación, si bien se da a veces, para que haya una comunicación, el canal, hay que tener en cuenta también el canal, el medio, el mensaje que se envía, debe ser totalmente, que el receptor tiene que decodificar ese mensaje que uno está enviando, que el receptor no tiene que haber interferencias en el canal de comunicación y el medio que se utilice tiene que estar carente en lo posible de cualquier tipo de injerencias que los dispositivos móviles que hoy en día están cada vez más interconectados, cada vez más modernos, con funciones mucho más avanzadas, hoy en día nos permiten en cierta manera acercarnos a los pacientes, no necesariamente físicamente, sino a través justamente de los aparatos y de las TICs, ¿sí? Que nos ayudan a ubicarnos o a poder conectarnos en diferentes contextos, ya sea para estudiar, ¿verdad? Para a través de para consultar, para informarnos. Y hoy se ponen también al servicio de la salud, que nos dimos cuenta que era sumamente factible. O sea, el costo, de cierta manera, costo-beneficio se analiza, porque sabemos que si vamos a hacer, hay gente que ofrece el servicio de un proceso, de una intervención en crisis en el propio domicilio, ¿verdad? Eso que implica traslado para nosotros como profesionales, ya sea en bus, el pasaje, el tiempo de traslado, el combustible, la hora, ¿verdad? O sea que, sin embargo, hoy en día podemos hacerlo mismo al salir directamente de alguna otra actividad o en algún lapso de tiempo que tengamos de descanso de nuestras actividades por 40 minutos y de esa manera también generamos un tipo de ingreso. Y en este justamente para hablar un poco de eso, les comento que justamente mmm, una de las ventajas, por decirlo de esta manera, que ofrece es que en ese diplomado en el que yo estoy también como docente en un instituto, eh, hay mucha gente que se acopla al hacer los diferentes diplomados que ofrece el instituto, porque por el costo, por el tiempo y por el traslado y por la modalidad. ¿Qué implica eso? Que había gente que vivía en Corrientes, Argentina, que estaba en Misiones, Paraguay, ¿verdad? Que estaba en Chile incluso. Entonces, como es masiva la información, cómo se difunde a través de las diferentes redes, entonces la gente se acopla y es la modalidad virtual que no altera mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de temas o de diplomados que son más bien muy teóricos y para lo práctico se obvió la modalidad virtual. Sabemos, por ejemplo, que para realizar aplicación de test o hacer una tutoría sobre la aplicación de test va a ser sumamente complicado hacerlo virtual, porque no se va a estar el frente a frente a poder visualizar cómo aplican ustedes o si lo aplican o si entienden o si no entienden y ver los errores que puedan cometer a la hora de manipular los instrumentos, ¿verdad? Entonces, en esos aspectos sí complica bastante, pero existen otras fortalezas y eso en el ámbito educativo. Ahora, en lo que implica en el tema justamente de los tratamientos, ¿verdad? A lo largo de los años se ha venido viendo que es un gran apoyo también para la salud mental. De hecho, que si hoy en día está instalado el uso de las TICs para trabajar o para abordar la salud mental, ya se venía haciendo en cierta manera. O sea, yo sé que de repente los doctores te dan su número de teléfono, ya le preguntábamos por WhatsApp, le llamábamos, ¿verdad? Las personas que tienen tratamientos así muy rigurosos tienen la facilidad de comunicarse con el doctor y le dices, aquí doctor, hoy tengo esto, el medicamento que me dio me provocó este efecto, entonces inmediatamente ya le responde y ya tiene una devolución para cambiar o no, ¿verdad? Entonces vemos que ya se venía utilizando, ¿verdad? Hoy está más bien, eh, principalmente está más
más visibilizada nada más, ¿sí? A ver, entonces, ¿y ustedes qué pueden aportar al respecto? ¿Creen que de cierta manera las TICs podrían eh, reemplazar a a la psicoterapia tradicional, a la modalidad tradicional? No. ¿Y el fundamento, Francis? Yo creo que Sí, te escucho. definitivamente no va a poder reemplazar el 100%, pero sí no podemos ya estar ajenos, ¿verdad? Justamente porque la situación hoy se presenta. O sea, lo que yo entiendo por este material es que esto era como un avance sin pensar justamente que algún día lo viviríamos al Sí, 100%, ¿verdad? Porque de hecho las consultas hoy son al sí. 100%, pueden ser por videollamada, por mensaje, ¿verdad? Y me parece que no puede Ujú. reemplazarlo, pero sí ya es inevitable el uso. Como mismo dijiste, Leticia, fíjate que este material, pero se hizo una investigación en el 2010 y proponía, era una propuesta de trabajo en ese entonces, ¿verdad? Para realizar entrevistas, para realizar videoconferencias, para mirar un poco los resultados que de repente te dicen, mira, esto me salió en mi evaluación, por ejemplo, en la fiscalía, ¿qué significa, verdad? Para hacer una video, justamente esto, una videoconferencia en vivo donde estén simultáneo conectados y ustedes no necesariamente la gente tenga que trasladarse hasta el consultorio, y como les digo, a veces el traslado implica horas de traslado por el tráfico mismo, ¿verdad? Transmitir datos y las informaciones que se dan a través de las evaluaciones que uno puede hacer, el monitoreo a distancia, las consultorías que se pueden realizar a través de los materiales que uno envía y luego se hace este tipo de actividades que son las devoluciones o retroalimentaciones. Entonces uno va viendo que en ese entonces era una propuesta que se podría utilizar la psicoterapia, la tecnología y todos los elementos, ¿verdad?, que la misma ofrece para mejorar. Aparte de eso, también desarrolla otras capacidades en el ser humano que las utiliza, ¿verdad? ¿Qué tipo de capacidades desarrolla? Por ejemplo, ¿verdad? Conocemos aplicaciones que no conocíamos, sabemos que se pueden hacer un buen trabajo no solamente copiando y pegando, sino que podemos elaborar e interpretar nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que había sido, las TICs no son tan malas como a veces se quiere pintar, ¿verdad? Porque hay gente que es totalmente, voy a inventar un término nuevo, ATICs, ¿verdad? Anti-TICs, totalmente anti-tecnología, anti-información, que prefiere todavía los papeles, que prefiere las fotocopias, los libros. Es cierto que muchas veces facilita muchísimo, pero sin embargo tenemos que adaptarnos, porque si no, nos vamos a quedar desplazados por otros, ¿verdad?, profesionales y otras áreas que se van ayornando constantemente. Particularmente para mí fue sumamente valioso, ¿verdad? Independientemente a los vaivenes que pudo haber existido en este proceso, pero que la UNA haya implementado una plataforma virtual es realmente haber saltado como 50 años más o menos, ¿verdad? Porque ya muchísimas universidades estaban ofreciendo carreras a distancia, que de hecho la llaman a distancia, pero existen cátedras, ¿verdad? Existen materias que son requisitos presencial, ¿sí? Algunas sí la pueden hacer virtual, pero existen otras que son requisitos de la malla curricular que sea presencial y van 2 veces a la semana para esas carreras, para esas materias específicas, ¿verdad? Y para actividades también específicas. Entonces, la UNA no tenía eso, ¿verdad? O sea, tanto es así que justamente yo cuando hice didáctica universitaria, yo quería hacer virtual o semipresencial, o sea, no irme cada 8 días a la universidad porque yo tenía 2 veces a la semana, entonces tuve que, no había modalidad semipresencial de irme, qué sé yo, 2 veces al mes y luego todas las actividades por plataforma, no había eso, ¿verdad? Ni las videoconferencias ni nada, entonces, ¿qué tuve que hacer? Irme, porque no tenía disponible en la semana, irme sábados de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad? Por 9 meses.
porque no ofrecía otra modalidad y hay otras instituciones que ya lo hacen. Lo Profe, mismo pasa, señor, te escucho. no, y tipo, hay que llevar en cuenta nomás también que antes, por ejemplo, no se tenía la misma tecnología, ¿verdad? Que a medida que pasa el tiempo, se va generando más, ¿cómo se llama? Se La, va descubriendo las. la experiencia, ¿verdad? La experiencia, lo que yo leí mucho que ahí lo que estaba ¿cómo se le dice, verdad? No lograr esa experiencia que estar realmente ahí, ¿verdad? Pero hace mucho, por ejemplo, no teníamos la calidad de estas videollamadas, ¿verdad? O ahora por una videollamada con una conexión a fibra óptica o cosas así se vuelve mucho más claro y eso las imágenes o la presencia de la persona se puede emular más a lo que es La la, lo- presencialidad. sí. Claro, pero yo, Eh, yo también a lo que apunto es, fíjate una cosa, es que una pues generalmente se caracteriza por ser pionera en un montón de áreas, ¿verdad? Entonces, era una de las pocas que todavía no ofrecía virtual, ¿sí? Que todavía se quedaba con la presencialidad. O sea, que no había manera de vos que vivís, por ejemplo, no sé, viniste a hacer tu cursillo y entraste acá en la central y de que puedas llevar tu carrera hacia en otra ciudad, ¿verdad? Y vengas para materias específicas. No, era o mudarte a Asunción o no estar en la UNA. ¿Verdad? Entonces, justamente como esto, ¿verdad? Como estamos hablando, ahora la maestría en metodología, yo quería hacer de la UNA, porque iba a ser mi quinto título de la UNA, ¿verdad? O sea, tener los cartones de la UNA es lo máximo para mí particularmente. Y tuve que optar por una privada, por justamente la modalidad. No había metodología de la investigación semipresencial y irme 2 veces a la semana hasta San Lorenzo me salía mucho más caro, ¿verdad? O sea, el curso en sí. Entonces, lastimosamente, la opción era irme a una privada y donde miraba si estaba acreditada por el CONES, por la NEANES, todos los chiches, pero yo quería un título más de ahí y lastimosamente no se dio, ¿verdad? Y volviendo a eso nomás lo que apunto, ¿verdad? Que si no se daba esta pandemia, que yo creo que se van a reformular un montón de situaciones, ¿verdad? La posibilidad de hacer virtual. Y yo soy de la UNA. ¿Verdad? Hice 2 especializaciones ahí, más didáctica universitaria. Y ustedes saben que hay materias que puede llevarse netamente virtual, que no necesita ir a la universidad hasta las 9 o las 10 de la noche. Ustedes saben perfectamente y yo no les voy a decir ni qué materias, ¿verdad? Que sin embargo hay otras que sí necesitan, ¿verdad? A que se le podría dedicar más tiempo y hacerlo presencial para que el conocimiento y la experiencia sea mayor, pero ya están todos agotados muchas veces para esas horas, al punto de que incluso van los sábados hasta el mediodía, ¿verdad? Entonces a eso es lo que apunto un poco con el tema de las tecnologías de la información, que una como generalmente una casa de estudios ya con trayectoria, que tiene sus laboratorios, creo que de informática allá en el campus, uno de los mejores, su malla de los ingenieros informáticos los ingenieros informáticos de la UNA son realmente los muy buenos. Entonces, debería ofrecer también y ayornarse a la actualidad, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó. Y ustedes saben que justamente esto fue lo que hizo que muchos docentes renuncien, por ejemplo, ¿verdad? A las cátedras porque no se animaban a hacerlo virtual, por temor, por desconocimiento, porque también tienen instalado el chip de que no es lo mismo, de que la calidad, y es cierto, hay un montón de limitaciones, pero también convengamos que la calidad no solamente depende al 100% del docente, ¿verdad? Sino también depende de que cada uno pueda aportar su grano de arena en este proceso de construcción del aprendizaje. Pueden tener un docente que esté 100% con videollamadas, pero solamente se pase leyendo un PowerPoint, por ejemplo, ¿verdad? En vez de de aprovechar y que ustedes también piensen un poco, ¿verdad? Y aporten algo para poder
escuchar las diferentes campanas, no hace falta pensar iguales. ¿Alguien que quiera aportar algo hablando de construir? Y yo pienso, profe, que tenemos que abrazar bien nomás ya las TICs, porque creo que se vienen con todo. Y a medida que pasa el tiempo y se va mejorando la tecnología, ya hay que trabajar nomás ya en eso. Y ayornarnos también, y a mí como vos, y abrazar y descubrir las aplicaciones, porque ustedes saben que incluso existen aplicaciones, por ejemplo, hay uno que se llama Emodo, que es sumamente interactivo y hace como un tipo, y hay puzzle de conocimiento, o sea que uno puede realizar, por ejemplo, hacer unas preguntas, por ejemplo, ¿qué son las TICs en psicoterapia? Y te dan como tipo preguntados, ¿verdad? Y tienen esa dinámica de poder interactuar y que los alumnos también se acoplen, piensen, interactúen y no solamente utilizar o PowerPoint o PDF, ¿verdad? Particularmente, ¿verdad? Y hablo por mí, no por otros docentes, solo por mí. A mí a veces lo que me jode un poquito para hacer eso con ustedes es la falta de tiempo, ¿verdad? Porque no solamente yo tengo esto, sino también trabajo de mañana en otra institución, ahora ya se volvió al 100% presencial, estoy con eso, con el diplomado, mi maestría, actividades con ustedes, mi hijo, ¿verdad? Que también tiene virtual de 6 años y así, ¿verdad? Entonces, eh, el tiempo un poco es lo que me complica un poco, pero sí, hay un montón de videos que se pueden hacer, está el Pautón, es una aplicación de video interactivo, seguramente que materiales audiovisuales que mismo yo les pasé, se dan cuenta que los mismos alumnos elaboran y hacen guías específicas o una explicación, por ejemplo, las TIC y la psicoterapia, ¿qué son? Ventajas y desventajas, por ejemplo, así cortito nomás, y tienen la aplicación para hacerlo de forma animada. Entonces, hay muchas maneras de sacarle el jugo a esto para poder aprender y fijar, ¿verdad? Y en lo que representa concretamente la, la, las psicoterapias, una de las ventajas un poco que también se encuentran es que hay que establecer límites y ahí nos obliga a nosotros a, en el caso de utilizar únicamente, por ejemplo, videoconferencias videoconferencias, necesariamente necesitas el número de teléfono de tu paciente o habilitar 2 números de teléfono porque tu paciente no te va a poder ver en línea porque te va a estar respondiendo, no puede alzar ningún tipo de estado jocoso, simpático, de chiste, farreando con tus amigos, paseándote porque va a ver tu paciente, ¿verdad? Entonces es habilitar otro número o de lo contrario, ver la manera de justamente marcar los límites, porque no va a ser 40 minutos, van a escribir en cualquier momento, a cualquier hora, cualquier día, y sin esperar que haya el encuentro en el horario y turno asignado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar un poco la resistencia o la molestia por parte de los pacientes a quien vos le digas, tu horario y tu turno disponible está al fecha, en esa fecha vamos a hablar al respecto. Y si por ahí tiene una crisis, tampoco vas a hacer eso, ¿verdad? Entonces, es ahí donde encontramos un poco las desventajas de la situación, ¿verdad? Y que sabemos que también el cara a cara nos ayuda a identificar el tono de voz, porque a veces la conexión de internet no es buena, o mismo el paciente a lo mejor no tiene acceso, como dice el compañero, a una fibra óptica, a una buena conexión de internet, o no cuenta con un teléfono de alta gama, a veces utiliza solamente carga de datos, no necesariamente tiene un plan que le permita conectarse constantemente, que es una de las situaciones que también se da en el ámbito educativo, ¿sí? La otra ventaja que ofrece es que si tienen turno, como les digo, no hay aglomeración de personas, no se van a esperar, a lo mejor el otro paciente todavía no salió, ¿verdad? Vemos que hay procesos o ejercicios específicos que no se pueden hacer a través de las videollamadas,
ejercicios de respiración, ¿verdad? Va a costar un poco hacerlo a través de las videollamadas porque nos va a costar más escuchar el ambiente mismo donde esté nuestro paciente. No siempre, obviamente, no va a estar acondicionado para que el espacio físico se dé y aporte un poco a transmitir esa calma o esa estabilidad en ellos, ¿sí? A ver, otro comentario. Quiero escucharle un poco a alguien más. Hola. Hola. Estamos, profe, contigo. Y les quiero escuchar también a ustedes. Acá dice, podría, paradigmas, podría ayudar restando distancia, pero reemplazar no es herramienta útil, es plataforma. ¿Cuál plataforma? El año La pasado de, habíamos usado, profe, con el profesor Frederick. Nos había habilitado la plataforma de Edmodo. sí, En esa plataforma tuvimos la clase con él. Y teníamos también las presenciales. Era como sí, que para estudiar un poco más la materia. sí. Pero se iban todas las semanas. Sí, nosotros teníamos clases normales con él. Pero Ujú. aparte, Exacto. independiente de eso, teníamos esa plataforma para realizar Claro, las tareas. para hacer la retroalimentación. Sí, Sí, así mismo. sí, es una herramienta sumamente útil. Está el Classroom también, ¿verdad? La Classroom agarra a todos los Sí, es colegios. total. Sí, el Classroom está. Sí, pero también en la psicoterapia podría hacerse justamente a cortas distancias, pero la otra ventaja que tiene en nuestra realidad, por ejemplo, si uno quiere Sí, trabajar en las comunidades, no llega en todas las comunidades. Funciona internet buena en todas las comunidades y volvemos al punto del aparatos telefónicos, o sea, no todo notebook o un teléfono de alta gama o los de internet o la señal de internet también, ¿verdad? O sea, un abordaje comunitario, ¿cómo trabajaríamos? Imagínate si vamos a trabajar adicciones, por ejemplo. Va a ser sumamente difícil ver si la persona o identificar si existe o no algún retroceso, porque puede bien estar camuflando nomás el rostro, pero no vamos a ver otros movimientos corporales exactamente, profe. En ese caso, por ejemplo, y otros sería, lenguajes no verbales también. o sea que en cierta forma las TIC, profes, ayudarían bastante restando la distancia, como le estaba diciendo anteriormente, pero tampoco sería, no tendría el mismo efecto que las presenciales en el caso, por ejemplo, de las personas que podrían ser víctimas de las conductas suicidas, de las personas que son adictas a algunas Sí, sustancias. No puedes ver lo que estás haciendo de repente de detrás de una violencia también. pantalla. Y También, los casos de violencia también, ¿verdad? Porque puede estar con el agresor cerca, ¿verdad? Y nos va a decir solamente lo que ella quiere que él escuche. No va a exactamente, poder profe. mostrarse tal cual es. Incluso hubo videos y todo en el Facebook, justamente sobre un caso de una chica que estaba siendo monitoreada por el novio, la pareja que tenía, y ella estaba contando en señas Sí, en la pantalla de que tenía problemas en la casa y le sí. auxiliaron De hecho, que hasta los donde casos de podían. violencia recibieron hay un alto índice. No es que se denunciaron más, el problema está que ellos se quedaron ahora, o sea, siempre existieron, pero explotó, ¿verdad? Las conductas, sobre todo por la poca tolerancia. O sea, si ya había luego antecedentes de violencia psicológica, imagínense lo que es esa convivencia 24/7. O sea, donde no existe espacio, oportunidad de que él se vaya al fútbol, de que él se vaya a jugar piqui con sus amigos, de que él se vaya a trabajar, no había ese espacio de respiro.
Entonces, evidentemente, explotó por todos lados porque esa convivencia luego ya era mala, ¿verdad? Y también hubo una campaña, y no sé de qué país fue, de que se utilizó el mensaje de que ella estaba llamando a una pizzería, en teoría, pero en realidad era el 911. No sé si vieron esa campaña. Exacto, esa es, profe, esa es la que te estoy contando. Yo he visto esa Sí, campaña. sí, y es bastante muy buena realmente, ¿verdad? Eh, pero como les digo, sí se puede hacer el monitoreo, pero hay veces que el teléfono lo tiene él, que él está en la casa, que él contesta los mensajes, entonces es un riesgo también comunicarse, ¿verdad? Y llamarle y preguntarle si cómo está, si qué tal está su proceso, porque a lo mejor la única vez que llamó pudo estar sola o se escondió o qué sé yo, ¿verdad? Pero continuar el proceso a través de videoconferencia o de videollamadas o de WhatsApp es un riesgo para ellas. Bueno, entonces estamos de acuerdo que las TIC, si bien no reemplaza, pero como bien dijo Full, ¿verdad? Tenemos que abrazarlas y sacar el provecho cuando podamos, ¿verdad? Cuando así nos permitan y tampoco quedarnos ajenos a las mismas, ¿sí? Porque de repente resistirnos lo único que va a hacer es que nos mande atrás y entren a competir con nosotros otros profesionales que sí se adaptan, se ayornan y manejan los medios. Podemos tener un buen currículum, ser sumamente expertos, pero nos resistimos, entonces evidentemente eso va a jugarnos en contra, ¿verdad? Y sí establecer los mecanismos y buscar las maneras, y como también dijo el compañero y la compañera, reconocer que existen problemáticas que hasta un punto se van a tratar y que necesitan la presencialidad para ser abordadas de forma más íntegra, ¿verdad? Una presencia una vez al mes, ¿verdad? Una cita una vez al mes para ver, para evaluar, o cada 15 y las otras se hacen ya de forma virtual, son métodos y estrategias que uno tiene que ir analizando y estableciendo para trabajar en el ámbito de las psicoterapias y vamos a trabajar con las TICs. ¿Estamos? ¿Algo más que quieran aportar, chicos? Por mi parte, no, profe. ¿Y los demás? ¿Los demás? Full ya dijo que habló, que ya tiene su punto. ¿El resto? Están todos tímidos, parece, ¿verdad? Sí, encima ustedes son 40 en la plataforma y 16 se conectan. Yo también, sí, vos también ya dije los tuyos, Francis. Esa, profe, gracias. Creo que estamos bien. Sí. Bueno, entonces nos vemos. Voy a estar hablando con Leticia para avisarles la siguiente reunión. Vamos a tener una última antes de cerrar este año, ¿sí? Esta, profe, gracias. Dale, chicos, nos vemos. Que tengan un buen resto de semana. Cuídense. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, profe, bye. Chao, chao. Cuídense.